Bienvenido a un ejemplo de una hipótesis de una muestra prueba para una proporción. John cree que el 50% de las novias por primera vez en los Estados Unidos son más joven que sus novios. Ella realiza una hipótesis prueba para determinar si el porcentaje es el igual o diferente del 50%. John muestra 100 por primera vez novias, y 53 responden que son más jóvenes que sus novios. Para la prueba de hipótesis, usa un nivel de significación del 10%. Comencemos por enumerar todo de la información dada. En primer lugar, el nivel del 10% significa que alfa es igual a 0.1 es un decimal. A continuación, John muestra 100 novias por primera vez, y por lo tanto el tamaño de la muestra n es 100. 53 responden que son más joven que sus novios y por lo tanto x, el número de éxitos es de 53. Que indica P', la proporción de la muestra es igual a 0,53. Porque ella está probando determinar si el porcentaje es el mismo o diferente del 50%, la hipótesis alternativa es P no es igual a 0.50 y, por lo tanto, el hipótesis es P igual a 0,50. Tenga en cuenta que debido a que no es igual aquí, tendremos una prueba de dos colas. Y luego, finalmente, nota cómo la proporción de muestra es 0.03 unidades de la proporción de población que podemos obtener por restando 0,50 de 0,53. From 0.53. Tenga en cuenta que no hay mención de una media, la información se da en porcentajes, por lo que conocemos la problema implica una proporción. Porque tenemos una proporción, conocemos la estadística de prueba, es una puntuación Z. Ahora mirando el gráfico aquí a la izquierda, observe cómo la población proporción está justo en el medio, la proporción de la muestra de 0.53 está a la derecha. Porque tenemos una prueba de dos colas, sin embargo para encontrar el valor a la izquierda, tenemos que restar 0.03 de 0.50. Que nos da un 0.47 a la izquierda. Y por lo tanto, la combinación área de la izquierda y la derecha es igual al valor P, y cada área es igual a la mitad del valor P. Esto también indica que el valor P es igual a la probabilidad de que P' sea menor que igual a 0.47 a la izquierda o P' sea mayor que o igual a 0,53 a la derecha. Y ahora vayamos a la calculadora. Determina la puntuación Z y el valor P. Y debido a que tenemos una proporción, vamos a realizar una prueba 1 props test. Para hacer esto pulse Stat. Flecha derecha a las pruebas, seleccione la opción 5 para 1 props test. Ya he ingresado la información clave, la proporción de población es 0.5 Enter, X es igual a 53 Enter, y es igual a 100 entrar. La hipótesis nula es P no es igual a 0.50. Seleccionamos no es igual a la flecha hacia abajo para calcular, presione entrar. Tenemos una puntuación Z de 0.6 y un valor P de aproximadamente 0.5485. Sigamos adelante y grabemos esto. Y ahora volvamos a la calculadora. Vamos a ejecutar la prueba de nuevo y seleccionar dibujar. Así que Stat, flecha derecha a prueba, opción 5, todo permanece igual. Excepto que ahora bajamos a dibujar. Pulse Intro. Observe cómo esto nos da un gráfico que se asemeja a nuestro gráfico aquí a la izquierda y a continuación tenemos la puntuación Z, así como el valor P. Antes de interpretar el valor P y luego comparar con alfa, echemos un vistazo a la puntuación Z de 0.6. Para una prueba de dos colas cuando alfa es igual a 0.1, observe cómo las puntuaciones Z son 1.645 a la derecha y negativa 1.645 a la izquierda. Notaremos cómo la puntuación Z de 0,6 se hace en el rechazo región que indica que no vamos a rechazar la hipótesis nula, pero antes de concluir formalmente esto, interpretemos el valor P y luego comparar con alfa. La interpretación del valor P es si la hipótesis nula es verdadera, entonces hay un 0.5485 tolerabilidad o probabilidad del 54,85%. Que la muestra o estimada proporción es de 0,53 o más o 0,47 o menos, lo que significa esto no es un evento raro. Así que si comparamos alfa con el valor P, observe cómo es el valor P alto en comparación con alfa. En cuanto a nuestras notas a continuación, si el valor P es alto, el nulo debe volar o más anteriormente porque el valor P es mayor que alfa o porque alfa es menor que el valor P, no rechazamos la hipótesis nula.
Así que de nuevo, en conclusión, en un nivel de significación del 10%, los datos de la muestra no mostrar pruebas suficientes que el porcentaje de novias por primera vez que son más jóvenes que sus novios es diferente del 50%. Una vez más, esto se debe a no estamos rechazando la hipótesis nula que es P es igual a 0,50. Espero que hayas encontrado esto útil.